Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Hoy, como siempre, y desde el Zoom de la Universidad Nacional de las Artes, donde organizamos todo desde el taller de Filosofía de la Liberación Enrique Dussel, desde hace 3 años consecutivos, una tarde muy especial que nos acompañan la compañera María Magdalena Becerra, de AFIL Chile, Mariela Obando, de AFIL Guatemala, Claudia Gota, de AFIL Argentina, de Rosario, provincia de Santa Fe, y Enrique Díaz, ausente con aviso, pero está con nosotros espiritualmente como estuvo todo el año. Y estamos aquí para escuchar y compartir las palabras de nuestro querido compañero y amigo y profesor Ramón Grosfogel, que hablará sobre un tema muy necesario para nuestros tiempos, y es de la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial, título de un reciente libro de su autoría. Así que, sin más, le paso la palabra a la compañera Mariela Obando. Magdalena, te doy la palabra. Si ya estás conectada, que te veo, tú tienes que presentar al doctor Ramón. Perfecto. ¿Se escucha? Buenísimo. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Sí, claro. Se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto, disculpen. Genial. Bueno, buenas tardes y nuevamente la bienvenida a Ramón Grosfogel a este espacio con mucho cariño, conformado por la FIL Argentina. En esta ocasión tengo el agrado de presentar, bueno, a un pensador de talla mundial, Ramón Grosfogel, sociólogo puertorriqueño. Voy a sacar mi cámara para poder, porque estoy con un poquito de retraso en el internet, voy a sacar mi cámara. A ver, estoy esperando que me reaccione. ¿Se alcanza a escuchar? Sí, ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se alcanza a escuchar? Sí, Sí, Magda. compañera. Sí, sí, dale. Si no te escuchamos, te decimos. Sí, escuchamos bien. Perfecto, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, Magda, te escuchamos. Disculpen las molestias. Sí, bien. Ha estado todo el día un poquitito complicado internet. Muchas gracias. Con mucho afecto darle la bienvenida a Ramón Grosfogel a este espacio conformado por AFIL. Bueno, en términos de su trayectoria, su tremendo y consistente trabajo, yo creo que estaríamos reducidos de tiempo para poder hacer esa síntesis. Me voy a remitir en esta ocasión brevemente a su planteamiento concreto, ¿no? Que es este planteamiento sobre el nuevo antiimperialismo descolonial, tema de la presentación de hoy, de la sociología de la descolonización hacia un nuevo antiimperialismo descolonial. Esta propuesta de Ramón, enmarcada en el contexto de su libro del mismo nombre, es clara y transita en una dirección muy precisa. Ya no es posible abordar las lógicas de la colonialidad sin una crítica antiimperialista. La evidencia de esta constatación, resultado de 15 años de debate descolonial, debates descoloniales, no solo obedece a un balance de lo que fuera la red modernidad-colonialidad desde sus orígenes, sino a la perentoriedad ética, política y geopolítica de reconceptualizar el horizonte de acción del giro descolonial, ¿no? Particularmente de intelectuales que han estado, que se han visto, digamos, involucrados en ciertas imposturas,
por decirlo menos, en lo que tiene que ver con posicionamientos políticos en estos últimos años, ¿no? Intelectuales del giro descolonial. Este planteamiento de cara al siglo XXI intenta visibilizar la radicalidad y grave incompatibilidad entre el concepto, el horizonte de la descolonialidad y el imperialismo. Radical, porque se pone en juego el principio ético, ¿no? Que con afinidad a lo que es el marco de la filosofía de la liberación, pensadores como Frank Hinckelhammer plantean la necesidad de la afirmación y reproducción de la vida, que es la que está, por supuesto, en jaque a partir del modelo, del proyecto moderno colonial actual, en actual vigencia. Es grave por las nefastas consecuencias, esta contradicción, ¿no? Es grave por las nefastas consecuencias políticas que han dejado estas inconsistencias para Latinoamérica y el sur global, ¿no? Estamos pensando en la figura específica de una pseudoizquierda que en su praxis política concreta se ha hecho indistinta a la derecha histórica. Trabaja para la derecha internacional golpista de la CIA, la derecha imperialista de la OTAN. Lo que quiere indicar Ramón, de alguna manera, con estas tesis, es la contradicción in adjectum entre el sistema imperialista mundial organizado y las bases históricas del pensamiento descolonial, en este oxímoron, que tanto la izquierda pro-imperial, grupos ecologistas, ambientalistas, feministas, y más gravemente, estos intelectuales mencionados, los intelectuales de esta descolonialidad, ¿no? Originarios de lo que fue la red modernidad-colonialidad, han paradójicamente sostenido y avalado durante los últimos años, ¿no? A partir de un neocolonialismo neoliberal imperialista, siendo conocido su posicionamiento frente a las cobardes intentonas golpistas hacia Venezuela y el gobierno de Evo Morales, el 2019 en Bolivia, avalando y promoviendo internacionalmente lo que fueron los infundios de la OTAN respecto al proceso eleccionario en el caso de Bolivia. De ahí este necesario e intencionado oxímoron que presenta Ramón Grosfoguel entre descolonialidad y antiimperialismo, que a la luz de las inconsistencias inaceptables de estos grupos mencionados, y que se desagregue estratégicamente esta dimensión antiimperialista subsumida en la lucha descolonial, para hacer evidente el carácter indisociable de ambas, ¿no? En tanto crítica al sistema civilizatorio de Occidente. Esta interpelación es clara y habla fuerte. Si bien es posible un antiimperialismo no descolonizado, no es posible ser descolonial sin ser antiimperialista. Entendiendo las jerarquías coloniales de opresión, raza, clase y género, entre otras, como inextricables de la matriz de dominación moderno-colonial, como la entendieron, teorizaron, aceptaron muchos de estos integrantes de la otrora red modernidad-colonialidad, una crítica antirracial, antipatriarcal y anticapitalista con genuina pretensión descolonizadora no puede abstraerse de esta dimensión antiimperial. No puede, porque la criticidad de la apuesta descolonial y en ella las posibilidades concretas de llevar a cabo un proyecto de transformación a nivel civilizatorio se plantea desde la perspectiva de una transformación sistémica a escala planetaria, desde donde, como sabemos con Ramón Grosfoguel, lo que viene a ser el capitalismo es el modelo económico propio de este sistema occidental, encarnado geopolíticamente por el norte global. Esto desde una ontología política cuyas derivadas a nivel geopolítica global no son reductibles a esta criticidad, comillas, meramente óntica de ciertos grupos o reivindicaciones identitarias que reproducen las lógicas de blanqueamiento de la CIA en multiculturalismos liberales. Muestra de ello es la conflictiva apropiación acrítica de los feminismos, el feminismo blanco burgués y algunos sectores de la izquierda occidentalizada, del concepto de interseccionalidad, la teoría de interseccionalidad de la que Ramón Grosfoguel se ha hecho cargo, que ha sido malamente instrumentalizada por la contrainsurgencia norteamericana, a través precisamente de estas narrativas identitaristas del multiculturalismo liberal y neoliberal.
Allí la importancia de intelectuales feministas negras como Patricia Hill Collins, Angela Davis, que recuperadas por Ramón en este debate, del que se ha hecho cargo, planteaban su crítica antipatriarcal no solo como indisociable de una crítica antirracista, sino eminentemente antiimperial, a partir de la multiplicidad de opresiones que comporta el proyecto occidental informado, ¿no?, desde adentro, en sus jerarquías de dominación. En la actual encrucijada multidireccional geopolítica, ¿no?, este mundo multipolar, policéntrico, el rigor y todo el peso colonial que encarna y reproduce este imperialismo, ¿no?, se ha actualizado y ha tenido su blanco, como sabemos, en regiones como Venezuela y Bolivia. La urgencia por desbaratar sus proyectos revolucionarios, bolivarianos, andino, boliviano, la construcción de poder popular, sabemos, es crucial para la cooptación de los bienes estratégicos, reservas y bienes comunes, petróleo, litio, en aras de un reposicionamiento en la nueva cartografía de poder que se está jugando. Con esa radicalidad referencial concreta de la materialidad de dominación sobre nuestros pueblos, quienes no están con la revolución, están contra ella. Más allá de una noción intransitiva del imperialismo, como la sostenida por Toni Negri, derivada del posobrerismo y la experiencia de fracaso del eurocomunismo en Occidente, esta noción radical de imperialismo, ¿no es cierto?, visibilización de su carácter neocolonial, en tanto se gesta desde la Embajada de Estados Unidos, su bajada desde la Embajada, perdón, de Estados Unidos, se ha visto refrendada en muchos de nuestros gobiernos progresistas en Latinoamérica, encubiertos como un mero capitalismo de reforma. Este escenario se comprende en el colapso de los tres horizontes o temporalidades formuladas por Ramón Grosfoguel, siguiendo a Wallenstein, el hito de la colonización y la consagración del proyecto moderno en 1492, la hegemonía norteamericana como segundo lugar y el neoliberalismo de los 70, son horizontes estrechos que se amplifican y que actualmente están en sinergia, ¿no?, colapsando lo que es el sistema completo en su fase terminal. He ahí estas, digamos, rasgadas de tigre que tienen que ver con el modelo capitalista que da sus últimos estertores. La exigencia, con esto terminando, la exigencia de una crítica antiimperialista descolonial se refrenda entonces en una permanente dialéctica entre la teoría y la praxis, esencia de los marxismos críticos negros heterodoxos, y todo el campo de producción intelectual de la que se ha hecho cargo Ramón Grosfoguel, que pasa por la bajada política factual del plano filosófico, de la filosofía política, a la praxis más concreta y radical, fundamental, ¿no?, desde un realismo crítico, para trazar el derrotero de una verdadera transformación descolonizadora, pluriversal, transontológica y transmoderna, en los sentidos que sugiere Ramón Grosfoguel, tan cercano a la filosofía de la liberación. Lo voy a dejar hasta acá para que Ramón, bueno, nos deleite con todo lo que, con todo su conocimiento que ha puesto a disposición de las luchas populares, no solo desde esta intelectualidad conocida, sino que desde una militancia absolutamente comprometida, no solo con los últimos eventos en Latinoamérica, sino que los sures globales y, por supuesto, todos los sectores periferizados respecto a este imperialismo norteamericano imperante. Gracias, muchas gracias. Gracias, Magda. Doctor Ramón, la palabra es suya. Micrófono, Ramón, tu micrófono. Bueno, muchas gracias, Magda, por esa introducción. Muchas gracias, Daniel, también por la invitación y por la organización de este evento. Celebratorio del libro, que ya la editorial ACAL me dice que en la Argentina saldrá a fines de este mes, principios del otro, o sea, antes de fin de año, el libro estará ya a la venta. Bueno, ese libro, como bien explicó Magda, fue inspirado por una serie de debates que se han dado en América Latina en los últimos 15 años.
La tesis principal que yo quiero manejar es que, un poco más para explicar de qué se trata el libro, es que ya no podemos hablar de lo decolonial como se hablaba hace 15 años. Y quiero un poco entrar en este tema. Lo decolonial, hace 15 años, bueno, pues todos estamos de acuerdo en que hay una crisis civilizatoria, todos estamos de acuerdo en que hay una multiplicidad de relaciones de dominación en esa civilización, es decir, múltiples opresiones. Estamos de acuerdo en la necesidad de descolonizar la colonialidad del poder, del ser y del saber. O sea, todos esos son postulados generales con los cuales nos manejábamos hace ya 15 años, pero han ocurrido muchas cosas de allá para acá. Han habido grandes debates donde me di cuenta a partir de esos debates que ya no se puede seguir hablando de lo decolonial con el mismo lenguaje que se hablaba hace 15 años. Entonces quiero ir un poco sobre algunos de esos puntos. El primer punto es que lo decolonial tiene que ser necesariamente antiimperialista. O sea, esto de colonial antiimperialista o antiimperialista decolonial parecería como un oxímoron, una contradicción. O sea, que la definición está ya contenida como una redundancia. Decir decolonial antiimperialista es como una redundancia, porque es sentido común, o debería ser sentido común, que si uno es decolonial, uno es necesariamente antiimperialista. Yo siempre digo que no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Entonces, eso no, en los debates que han habido en los últimos 15 años, resultó que no es tan obvio, que resulta que hay una serie de intelectuales en la red Modernidad Colonialidad que se autodefinen como decoloniales, y sin embargo, en los momentos álgidos de la historia de América Latina en los últimos 15 años, se han posicionado del lado del imperio contra los movimientos y contra los gobiernos antiimperialistas en la región. Fíjense que en medio de golpes de Estado, como el golpe de Estado de Guaidó en enero del 2019 contra el gobierno bolivariano, o el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales también en 2019, pero en el mes de noviembre. Fíjense que hay una serie de intelectuales identificados con la red Modernidad Colonialidad que resulta que hacen documentos y críticas asumiendo las tesis o apropiándose de las tesis del imperio sobre el gobierno bolivariano, sobre el gobierno de Evo Morales, etcétera, diciendo que son gobiernos autoritarios, que son gobiernos que no son democráticos. Llegaron hasta decir que Guaidó es más democrático que Nicolás Maduro, un tipo que se autoproclamó presidente en una plaza en Venezuela sin ser electo por ningún voto, y que luego con el reconocimiento del imperio se ha robado miles y miles de millones de dólares del pueblo venezolano. Así que son cosas graves, ¿no? Cuando uno se pone a pensar cómo es posible que intelectuales de ese calibre, porque no es un problema de inteligencia, hayan terminado repitiendo tesis del imperio, o sea, repitiendo y yéndose del otro lado de la trinchera a disparar hacia acá. Entonces, cuando la guarimba en Venezuela en el 2017, en el verano del 2017, para los que no saben lo que son las guarimbas, pues las guarimbas son paramilitares que el imperio puso en las calles a dispararle a la gente y a matar gente indiscriminadamente, sobre todo chavistas, para luego en la prensa internacional decir que fue Nicolás Maduro el que estaba matando y asesinando a la oposición en las calles. Es decir, operación falsa bandera, como se dice en el lenguaje de la geopolítica, donde acusaban a Maduro de estar asesinando a su pueblo y a la oposición y cosas por el estilo. Bueno, estas son cosas graves, porque en ese momento en que están los paramilitares del imperio
disparando y matando gente en las calles de Venezuela, están este grupo de coloniales, como yo les llamo, están ahí sacando documentos y firmas, recogiendo firmas para denunciar al gobierno de Maduro como un gobierno autoritario, represivo y todo esto. O sea, justo en el momento en que está ocurriendo esta guarimba. Yo siempre me pregunto por qué esos momentos para sacar estos documentos, ¿no? O sea, primero, documentos que lo que hacen es repetir las tesis del imperio sobre el gobierno antiimperialista. Y segundo, ¿por qué hacen esos documentos recogiendo firmas justo en el momento en que el imperio tiene bandas de terroristas paramilitares matando a la gente indiscriminadamente en las calles? ¿Por qué lo hace en el momento en que Guaidó da un golpe de Estado? Y justo ese mismo mes anuncia que Guaidó es más democrático que Nicolás Maduro. ¿O por qué en el momento del golpe de Estado contra Evo? O sea, ¿por qué salen a decir que no hubo un golpe de Estado, que lo que hubo fue una rebelión popular contra un mal gobierno y contra un presidente que es machista, que es esto, que es aquello? O sea, hasta feministas, supuestas feministas decoloniales, salieron en medio del golpe a atacar a Evo Morales. O sea, son como cosas que uno se pregunta, bueno, ¿y para quién trabajan? ¿Y quién les paga? Y yo me empiezo a hacer esas preguntas porque los momentos escogidos, por ahí alguien mencionó a Rita Segato, lo cual es muy cierto. Rita Segato es un ejemplo de eso. Firmó el documento cuando el golpe de Guaidó y luego cuando el golpe contra Evo Morales, 11 meses después, estaba en trinchera atacando a Evo Morales en medio de un golpe de Estado. O sea, vamos a ver. Esto es gente realmente para mí inaceptable que se use el término decolonial y se hagan estas cosas, porque si no eres antiimperialista, entonces ¿de qué nos estamos descolonizando entonces? O sea, ¿dónde está el proyecto decolonial ahí? Si tú a la hora de los momentos álgidos, de los momentos donde se da una confrontación política de esa envergadura, pues te vas del lado del imperio a atacar a los gobiernos antiimperialistas. O sea, es algo de verdad grave. Eso me hizo a mí entonces repensar todo el paradigma con que se ha estado trabajando el tema del giro decolonial. Porque es obvio entonces que el giro decolonial, ya no podemos decir decolonial y ya, porque ya hemos visto que hay gente que se dicen decoloniales pero no son antiimperialistas, y por eso yo prefiero usar ahora algo que parecería una redundancia, pero que por razones políticas no lo es. Uso el término de decolonial antiimperialista, bien, como una manera de llamar la atención a que lo decolonial tiene que ser como primer paso antiimperialista. Otro punto que es importante destacar, que yo también discuto en ese libro, es el tema de la crítica civilizatoria. El tema de la crítica civilizatoria en estas corrientes de coloniales, esa crítica pues se hace de una manera muy abstracta. ¿A qué me refiero? Se habla de un proyecto civilizatorio de muerte, con lo cual estamos de acuerdo, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero ¿qué pasa? Nunca esa crítica a la civilización moderna occidental aterriza en cuál es la materialidad de esa civilización hoy en el mundo que vivimos. Y se habla de una civilización de muerte en un sentido bastante abstracto y no aterriza en las relaciones de poder existentes, las relaciones de dominación existentes a escala global. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la civilización moderna occidental hoy está materializada en un sistema imperialista mundial. Es decir, si tú vas contra esa civilización, es inevitable que seas antiimperialista. Tienes que ser antiimperialista. No puedes hablar de esa civilización de una manera abstracta, porque si hablas de una manera abstracta y no aterrizas en la materialidad de las relaciones de dominación del mundo en que estamos, es decir, en el sistema imperialista mundial, que es el que hoy día encarna ese proyecto civilizatorio, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas abstractas, quizás de discusiones academicistas, pero
muy desvinculado del proyecto de transformación del mundo en que estamos. Para eso tienes que tener una claridad en términos de cartografía del poder. Y esa es otra cosa que yo intento hacer. Yo identifico en este libro unas 15, 16 jerarquías de dominación que forman el proyecto civilizatorio del mundo moderno occidental, de ese mundo moderno, de la modernidad, y es una civilización de muerte, es decir, la modernidad no es un proyecto emancipatorio, sino un proyecto civilizatorio de muerte, y hablo de 16 jerarquías de dominación, donde el sistema imperialista mundial es el que pone en práctica y materializa todas esas relaciones de dominación. Es decir, hay una imbricación entre el proyecto civilizatorio y el sistema imperialista mundial. Si nosotros no hacemos esa imbricación, si nosotros no localizamos la materialidad, cómo se manifiesta este proyecto civilizatorio hoy, entonces no hay una brújula política de para dónde vamos, porque entonces aparece un proyecto civilizatorio abstracto al cual se construye una oposición retórica abstracta, pero ¿qué pasa con la política? ¿Contra qué estamos luchando? Y ahí viene el tema del antiimperialismo. Es inevitable aterrizar el proyecto de la crítica civilizatoria, que no es otra cosa que el sistema imperialista mundial, el que pone en práctica todas esas jerarquías de dominación a las cuales nos oponemos. Entonces, por tanto, no se puede ser antiimperialista, no se puede ser feminista, no se puede ser decolonial, no se puede ser ecologista, no se puede ser incluso anticapitalista, si no somos antiimperialistas, si no ubicamos esa multiplicidad de opresiones en un proyecto imperialista que es el que está a través del mundo llevando a cabo este proyecto civilizatorio de muerte con toda esa multiplicidad de opresiones. Entonces, ese es un segundo punto, cómo tenemos que materializar, o sea, darle contenido a la crítica al proyecto civilizatorio, y ese contenido tiene que contemplar la multiplicidad de opresiones, ¿bien? Que constituye el sistema civilizatorio, y eso hay que aterrizarlo en el sistema imperialista mundial, que es el que lleva a cabo los proyectos de dominación capitalista, de dominación patriarcal, de dominación racial, de dominación eurocéntrica, de dominación dualista cartesiana, destructiva de la vida, de dominación sobre la ecología y destrucción de la ecología planetaria, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que poner evidente, claro, y de alguna manera la derrota de los movimientos antiimperialistas en el siglo XX y la derrota del bloque socialista mundial hizo que entráramos en una etapa posmoderna donde se perdió de vista la cartografía del poder, donde se perdió de vista la materialidad de ese sistema civilizatorio de muerte que es la modernidad occidental. De alguna manera, en los últimos años del siglo XX y principios de este siglo, hubo ahí un momento que se ha llamado y nombrado como posmodernidad, que oculta o ha ocultado de manera brutal las relaciones de dominación a escala global y la relación entre el proyecto civilizatorio y el sistema imperialista mundial. Bien, entonces, hablando entonces de multiplicidad de opresiones, tenemos que también aterrizar el concepto de interseccionalidad. Ese concepto es otro concepto que también ha tenido grandes problemas, porque miren, recientemente la CIA está haciendo videos interseccionales. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, del Imperio estadounidense, están haciendo videos apoyando la interseccionalidad. Y tienen agentes de la CIA que se nombran a sí mismos como interseccionales, como antirracistas, antisexistas, gente que viene de clase trabajadora, etcétera, y se llaman interseccionales. Entonces, ya estamos en un nivel de perversidad impresionante cuando tú tienes
la agencia de inteligencia de ese sistema imperialista mundial que produce todas esas opresiones, ahora vindicando la lucha contra la multiplicidad de opresiones. O sea, vindicando eso. Y claro, ahí te tienes que nuevamente repensar qué quiere, según tenemos que repensar lo que quiere decir decolonialidad, ¿verdad? En relación al antiimperialismo, en relación al sistema civilizatorio, tenemos que repensar esto de la multiplicidad de opresiones. Porque si decimos que somos interseccionales y ya, entonces estamos, vamos hablando de multiplicidad de opresiones, cosa que yo entiendo que debemos hablar de multiplicidad de opresiones, pero lo importante es que mientras hablemos de multiplicidad de opresiones, no va a ser suficiente ya decir somos interseccionales, porque eso ya ha sido cooptado por el imperio como un concepto que están ahora usando de manera perversa para dividir y confundir a los movimientos que luchan contra esa opresión. Por ejemplo, tenemos movimientos feministas, movimientos ecologistas, movimientos antirracistas, indígenas o de origen afro, movimientos incluso hasta capitalistas, anticapitalistas, que se reclaman como luchadores contra esas formas de opresión. Pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo tan perverso que el mismo sistema que produce todas esas opresiones, toda esa multiplicidad de opresiones, le pasa dinero a algunos sujetos y algunos movimientos que luchan contra ese sistema de opresiones que produce el mismo sistema imperialista. ¿A qué me refiero? ONGs y fundaciones que canalizan dinero de la CIA hacia movimientos feministas o movimientos ecologistas o movimientos antirracistas, etcétera, que los canalizan con el propósito de promover una izquierda domesticada para el imperio, es decir, un feminismo que no sea antiimperialista, un ecologismo que no sea antiimperialista, un antirracismo que no sea antiimperialista, incluso un anticapitalismo que no sea antiimperialista. Entonces estamos hablando ya de una cosa muy perversa, porque los mismos que producen esas relaciones de dominación a escala mundial son los mismos que luego van a subsidiar los movimientos que luchan contra esas opresiones, pero de una manera descafeinada, es decir, quitándole la radicalidad a la crítica y desvinculando la crítica de esos movimientos al sistema imperialista mundial. Entonces, la CIA no tiene problema que tú seas interseccional siempre y cuando no seas antiimperialista. Es decir, te van a subsidiar, te pasan dinero, te pasan recursos, con tal de que te quedes en lo que llama la feminista negra Angela Davis la Olimpiada de las Opresiones. ¿A qué se refiere la Olimpiada de las Opresiones? Bueno, pues que esto de la interseccionalidad descafeinada, este reconocimiento a la multiplicidad de opresiones sin antiimperialismo, termina siendo cooptado por el sistema como políticas identitaristas. Cada cual luchando por su proyecto identitario, pero sin hacer alianzas, coaliciones juntos contra un sistema de dominación de la modernidad occidental que se encarna en el sistema imperialista mundial. Entonces, para la CIA eso es perfecto. Lo que hacen es dividir los movimientos antirracistas, dividir los movimientos ecologistas, dividir los movimientos decoloniales, dividir los movimientos incluso anticapitalistas, con tal de debilitar la lucha contra el sistema imperialista mundial. Entonces tienen una serie de ONGs y fundaciones que el mismo imperio subsidia y promueve para subsidiar el tipo de izquierda domesticada y dócil que ellos quieren producir. Entonces, esto nosotros tenemos que tener un ojo abierto a todas estas cosas, sí, porque estas son cosas que lamentablemente están pasando mientras hablamos, y que si no tenemos entonces un lenguaje crítico, un lenguaje que haga la distinción entre el tipo de lucha antipatriarcal, el tipo de lucha antirracista, el tipo de lucha anticolonial, el tipo de lucha anticapitalista, el tipo de lucha
antidestrucción de la vida planetaria. Si no tenemos un lenguaje que articule eso de una manera teórica, sólida, en relación al sistema civilizatorio, en relación, si no tenemos el marco categorial que ponga en relación estas opresiones y que promuevan coaliciones entre los oprimidos de esa multiplicidad de opresiones contra un sistema imperialista mundial que es el que promueve este tipo de cosas a escala mundial, pues estamos perdidos, porque entonces estamos hablando de que cada uno en su esquinita busca cómo tener unas migajas del sistema, cómo canalizar dinero de ONG, dinero de fundaciones, incluso de USAID, de USAID. Incluso hay movimientos antirracistas, ecologistas, etcétera, recibiendo dinero directamente del imperio a través de USAID, que les pasa dinero para promover este tipo de vamos a llamarle así, de interseccionalidad, de diferentes opresiones descafeinadas, ¿no? Una interseccionalidad descafeinada. Fíjense que las feministas negras, cuando hablaban de la multiplicidad de opresiones, ellas siempre fueron antiimperialistas, nunca dejaron de ser antiimperialistas. De hecho, el propósito de llamar la atención a la multiplicidad de opresiones era cómo construir coaliciones políticas entre diversos sujetos oprimidos por un sistema de dominación múltiple que permita entonces ser más efectivo políticamente contra el sistema imperialista de dominación en que estamos metidos. Entonces, fíjense cómo la canalización del proyecto político de ella iba por el lado de crear coaliciones, no de crear la Olimpiada de las Opresiones, que es el término que usa Angela Davis, la famosa feminista negra, que es una marxista negra, feminista negra muy, muy famosa y que es de las primeras que acuñó este término de multiplicidad de opresiones. Entonces, y que conceptualizó eso. Y ella llama la atención a cómo esto se ha tornado ahora de manera perversa en una especie de Olimpiada de Opresiones, donde ahora una persona que yo tengo 3, 4 opresiones y tú tienes 2, pues entonces ahora empezamos a competir por quién tiene más opresiones, quién tiene menos. Yo estoy más autorizado que tú a hablar porque yo tengo 4 o 5 opresiones, en cambio tú tienes 1 o 2 nada más, entonces yo puedo tener un acceso a conocimiento que tú no tienes. Entonces entramos en lo que llaman la Olimpiada de las Opresiones y ahí se pierde de vista la política y lo político, porque ahí ya no estamos en un proyecto político, ahí estamos en un proyecto egocéntrico, donde cada uno está luchando por lo suyo y los demás que se salven como puedan. Entonces yo estoy oprimido por esta, entonces yo tengo más autoridad que tú, y entonces se torna en lo que ella llama la Olimpiada de las Opresiones. Yo veo eso por todos lados, yo veo este tipo de interseccionalidad descafeinada como un proyecto que yo le llamo un arma de destrucción masiva de movimientos sociales en el mundo. Porque donde quiera, mire, yo me muevo por el mundo en diferentes sitios, África, América Latina, Europa, Norteamérica, y por donde quiera que me muevo veo esto. En el momento en que entra esa interseccionalidad descafeinada, esa interseccionalidad que no ve el horizonte del sistema imperialista mundial, que no se plantea el tema político, sino que se plantea un tema identitario y un tema, o vamos a llamarle así, identitarista, ¿no? Lo que se llama en inglés identity politics, que en español yo lo traduciría como políticas identitaristas, ¿no? Y que no ve más allá de su opresión. Es decir, que no ve que, mira, esta opresión, mi opresión puede fortalecerse si yo entro en solidaridad con otras opresiones, que a lo mejor yo no las viva, pero es ese mismo sistema que me está oprimiendo a mí en mi opresión, que también está oprimiendo a estas otras personas en otras opresiones que a lo mejor yo no las vivo, pero la raíz del problema viene del mismo sitio. Entonces nos podemos unir políticamente para luchar contra esas opresiones. Entonces, en cambio, este tipo de interseccionalidad descafeinada termina cooptada por el sistema y termina en una cosa absurda de cada uno luchar por lo suyo de una manera egocéntrica, porque en el fondo aquí también hay otro problema, y el problema de si vamos a construir proyectos comunitarios, es decir, si vamos a luchar como colectivos, como comunidad para construir un mundo nuevo,
o si vamos a luchar desde el ego de cada uno y cada uno luchando por lo suyo. Esa segunda lucha, que en eso, esa interseccionalidad descafeinada, esa interseccionalidad que llama Angela Davis la Olimpiada de las Opresiones, no es otra cosa que unas luchas egocéntricas donde cada uno hará lo suyo y entonces entran en unas peleas interminables. Yo he visto a través del mundo cómo este tipo de interseccionalidad termina implosionando los movimientos sociales en el mundo. Donde quiera que eso entra, termina implosionando, porque ya se pierde de vista el objetivo que los unió para una lucha, la que sea, y terminan peleándose adentro por quién tiene más opresiones, quién tiene menos, etcétera. Entonces, eso pasa, pero de una manera impresionante por todas partes. Entonces, ¿qué significa esto para el nuevo antiimperialismo del siglo XXI? Bueno, pues esto significa que tenemos ya el antiimperialismo. No puede ser como el antiimperialismo del siglo XIX o incluso del XX. El antiimperialismo del XIX era un antiimperialismo hegemonizado fundamentalmente por los blancos criollos en América Latina, y era un tipo de antiimperialismo que se enfocaba más en el tema jurídico-político, de la soberanía jurídica política frente a un imperio, para supuestamente tener estas élites criollas blancas de América Latina, tener mayor control sobre la producción en sus países y el enriquecimiento, ¿no?, que eso conllevaba para ellos. Y claro, pasamos de ser una colonia española o portuguesa a ser una neocolonia británica en el siglo XIX, parte del XX, y luego ya en el 20, entrado el 20, una neocolonia estadounidense. Entonces pasamos por ser países subordinados en la División Internacional del Trabajo. Fíjense que parte del giro de colonial es precisamente el punto de cómo tuvimos una primera independencia, que en el siglo XIX sobre todo, que fue trunca, que fue incompleta, inconclusa, porque se dedicó fundamentalmente a obtener independencia jurídico-política de un imperio, pero dejó inconcluso e incompleto toda una serie de jerarquías de dominación que no se descolonizaron. Entonces terminaron en independencias coloniales, neocoloniales o independencias sin descolonización, porque en realidad no nos descolonizamos de toda la jerarquía, la gama de jerarquía de dominación que la historia colonial impuso en nuestro continente. Entonces, recordemos que cuando los europeos se expanden no solamente llevando una economía, sino que llevan un sistema civilizatorio, destruyen las civilizaciones de los pueblos originarios que se encontraron en Abya Yala, en las Américas. Se encuentran estas civilizaciones que, dicho sea de paso, eran de lejos, mucho más avanzada de lo que era la Europa del siglo XV y XVI, en términos de conocimiento de ciencia, tecnología, medicina, filosofía, o sea, podemos ir sobre la lista. Y esto no eran civilizaciones aisladas del mundo, eran civilizaciones que habían entrado en contacto ya con las civilizaciones del resto del planeta. La única civilización que estaba bastante aislada del mundo, o al menos era bastante oscurantista, era la cristiandad feudal europea de la época. Y dije cristiandad, no dije cristianismo. Hago esa aclaración porque no estoy criticando el cristianismo, estoy criticando otra cosa cuando digo cristiandad. Estoy criticando el uso de una espiritualidad como el cristianismo para hacerlo ideología de Estado y justificar la dominación y explotación de los ricos y los poderosos. Bueno, lo dejo ahí porque eso es otra discusión larga, pero para aclarar de que estoy hablando de la cristiandad y no del cristianismo. Entonces, esa civilización, que en un primer momento era una civilización feudal de la cristiandad, se expande como parte de su manera de resolver las contradicciones de la crisis terminal del sistema feudal europeo. Recordemos que el feudalismo es un fenómeno europeo que no existía ni ha existido fuera de Europa. Se expande a las Américas y crean el mercado mundial capitalista, pero en el proceso de creación de ese mercado mundial capitalista, con la expansión en un primer momento en la península ibérica contra la civilización musulmana de Al-Ándalus y luego a las Américas, tenemos entonces la creación de esta civilización en que estamos hoy y la creación del mercado mundial capitalista,
que se creó a través y se constituyó a través del colonialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que las relaciones de dominación que exportaron al mundo a través de la expansión civilizatoria, del proyecto de la expansión colonial, pues expandieron no solamente una lógica nueva económica, que fue la creación de un mercado mundial capitalista, la producción de mercancías para venderla al mercado mundial por una ganancia, y luego, sino también exportaron racismo, exportaron el patriarcado de la cristiandad, que fue el que se globalizó, dicho sea de paso, en las Américas las civilizaciones originarias no tenían patriarcado, eso no existía en las Américas, no tenían esclavitud, eso no existía en las Américas, no tenían racismo, eso no existía en las Américas, no tenían capitalismo, eso no existía en las Américas, en las civilizaciones originarias. Es decir, podemos ir sobre la lista. ¿Qué había allí? ¿Qué eran esas civilizaciones? Eso es otro seminario. Pero lo que no podemos hacer es proyectarle a esas civilizaciones las lógicas de dominación de estas. Allí tenían otras lógicas de convivencia, otras lógicas de dominación, otras lógicas muy distintas a todo lo que conocemos en el mundo moderno. Y lo que hizo la expansión colonial fue destruir lo que había allí. Lo positivo y lo negativo, o sea, ahí no voy a entrar ahora a discutir los detalles de eso, pero sí les puedo decir que había muchas cosas positivas y muchas cosas que aprender de esas civilizaciones que lamentablemente las miramos con desprecio y con una mirada muy racista, como si fueran pueblos bárbaros, pueblos sin civilización, pueblos inferiores, etc. Pueblos sin historia, todos los eufemismos que hemos usado para inferiorizar a esos pueblos, cuando esos pueblos en la época estaban de lejos mucho más avanzados en muchas áreas de la vida que lo que era la Europa medieval oscurantista de la cristiandad. Entonces, digo esto porque entonces se exportó en la expansión colonial europea toda una serie de jerarquías de dominación que organizaron al capitalismo histórico, al realmente existente, de una manera muy particular. Porque, ¿qué pasa? El proyecto de la creación del sistema capitalista mundial se creó al calor de una expansión civilizatoria, de la destrucción de las otras civilizaciones que se encontraron, y allí le impregnaron el sistema capitalista desde el primer día con las lógicas civilizatorias que los europeos llevaron al mundo. Por ejemplo, el patriarcado de la cristiandad. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias que luego se secularizan en la modernidad occidental del patriarcado de la cristiandad. Si el capitalismo es epistemicida, porque está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias del eurocentrismo de la modernidad occidental. Si el capitalismo es genocida, es porque está organizado desde adentro. Cuando digo desde adentro, es para decir que no es como superestructura, no es infraestructura, superestructura, es un principio organizador de la propia acumulación de capital, de la división del trabajo y de la economía política del capitalismo global. Es decir, son principios organizadores, lo organizan desde adentro. No es que es un reflejo de la economía, como decía el paradigma socialista del siglo XX, sino que al revés, es que esto es un sistema civilizatorio que organiza el capitalismo de una manera muy particular. Entonces, si el capitalismo es genocida, es porque está organizado con lógicas racistas de la modernidad occidental. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas dualistas cartesianas de la modernidad occidental. Entonces, si el capitalismo es comunitaricida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas modernas del individuo atomizado de la sociedad moderna. Es decir, estamos hablando de un sistema civilizatorio que organiza el capitalismo de una manera muy particular. Entonces, lo que ha pasado con el paradigma del socialismo del siglo XX es que siempre pensó que el problema era un problema económico, que resolviendo el problema económico del sistema capitalista, estos otros problemas, como el sexismo, el racismo, el ecologicidio, todos estos problemas se van a resolver de una manera cuasi automática, porque ha puesto la causalidad del problema en los aspectos económicos, la lucha de clases, el modo de producción capitalista, etc. Superando eso, se supera todo lo demás. Y resulta que no, porque el capitalismo no es otra cosa que la economía de un sistema civilizatorio. Es decir, está organizado y producido desde adentro por ese sistema civilizatorio. Y eso tiene implicaciones no solo teóricas, sino políticas.
porque ya no podemos volver a la idea del socialismo del siglo XX que creía que resolviendo el problema económico resolvían lo otro. Ya no podemos volver allí. Tenemos que organizarnos, entendiendo, como nos han invitado a hacer las feministas negras, que hay una multiplicidad de opresiones y que si tú quieres destruir este sistema, el capitalismo histórico y el proyecto civilizatorio que lo está organizando, un proyecto civilizatorio de muerte porque es la destrucción no solamente de millones de seres humanos, sino también de la vida a escala planetaria. Si queremos destruir el sistema, entonces tienes que tomarte en serio las lógicas de dominación de la civilización que organiza el capitalismo. Si yo me organizo contra el capitalismo reproduciendo lógicas racistas o lógicas patriarcales de la cristiandad o lógicas eurocéntricas o lógicas dualistas cartesianas, ecologicidas de la vida, entonces yo voy a estar luchando contra todo, o sea, voy a estar reproduciendo todo contra lo cual estoy luchando, porque estoy reproduciendo las mismas lógicas que organizan el sistema que yo quiero destruir. Entonces, eso fue gran parte del problema del movimiento socialista del siglo XX. Esto, por favor, lo digo con humildad, porque yo no quiero que hagamos ahora una lectura egocéntrica, arrogante, de ahora atacar al socialismo del siglo XX con arrogancia, cuando hay millones de militantes y de activistas que dieron la vida por transformar el mundo y que bueno, ese proyecto en su momento fracasó, pero esa gente estaban, vamos, poniendo la vida por transformar el mundo. O sea, tenemos que tener mayor respeto para todos esos militantes y todos esos activistas que estuvieron en el siglo XX luchando contra este sistema de muerte. O sea, tenemos que tener la humildad de que la crítica la hacemos para aprender de sus errores y de cara al siglo XXI hacer un proyecto más eficiente que el que hubo en el 20. Entonces, ellos serían los primeros que nos llamarían la atención. Esos militantes del siglo XX, si estuvieran vivos hoy, nos dirían, oye, no repitan nuestros errores, aprendan de nuestros errores. Serían los primeros en decirlo. Esto lo decía Hugo Chávez. Hugo Chávez llamaba la atención que el socialismo del 21 no podía hacer un reciclaje del socialismo del 20, que había que mirar con un ojo crítico el socialismo del 20 de cara a la transformación del sistema en que estamos en el siglo XXI. Es decir, tenemos que mirarlo con un ojo crítico y un ojo decolonial. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahora que tener un antiimperialismo que ya no puede ser ese antiimperialismo del siglo XX que se enfocaba exclusivamente en cuestiones de clase, alianza obrero-campesina, la cuestión económica, etc. Se enfocaba más por ahí, de la dominación económica, la división internacional del trabajo, cosas que yo creo que debemos mantener, que no es cuestión de tirar eso a la basura, sino mantener el análisis económico, pero ahora entendido de otra forma, porque ahora tenemos que tener un nuevo antiimperialismo que dé cuenta también de la dominación patriarcal, que dé cuenta también de la dominación racial, que dé cuenta también del eurocentrismo, de la descolonización que necesitamos y requiere un proyecto de transformación del mundo en que estamos. Tenemos que tener un cambio de paradigma en ese sentido, que nos mueva fuera de los paradigmas eurocéntricos. Tenemos que tener también una mirada ecologista, crítica de la visión productivista desarrollista que mantuvo el antiimperialismo del siglo XX. Es decir, tenemos que tener un nuevo antiimperialismo que dé cuenta de la multiplicidad de opresiones. O sea, que yo no estoy criticando el concepto de multiplicidad de opresiones para eliminarlo. Yo estoy criticando la versión descafeinada que desvincula la multiplicidad de opresiones del sistema imperialista que lo produce. Eso es lo que estoy criticando. Entonces llamo la atención a que tenemos que asumir en el nuevo antiimperialismo del siglo XXI la multiplicidad de opresiones que nos invitan a hacer las feministas negras y manteniendo el antiimperialismo de las feministas negras. Es decir, ubicando e insertando esa lucha para construir coaliciones entre todos los oprimidos por este sistema civilizatorio de muerte, por ese sistema imperialista mundial, para luchar contra ese sistema. Y entonces hacer una lucha que ubique el feminismo como parte de la lucha antiimperialista, el ecologismo como parte de esa lucha antiimperialista. Es decir, que si eres antipatriarcal, tienes que ir contra el sistema que lo produce y reproduce a escala mundial, que no es otra cosa que el sistema imperialista mundial. Ahora, con esto no estoy diciendo que la descolonización se dedica exclusivamente a las
estructuras externas del sistema. Tenemos que también mirar el Cristóbal Colón que llevábamos por dentro. O sea, tenemos que mirar el Cristóbal Colón que llevamos por dentro. O sea, tenemos que hacer también un proceso de descolonización interna en términos de los paradigmas que hemos estado manejando, en términos de nuestra visión de mundo, en términos del tema del egocentrismo, el tema de nosotros mirar con un ojo crítico lo que hemos internalizado de ese sistema en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros corazones. O sea, tiene que haber un proceso también, al mismo tiempo que luchamos contra este sistema y sus estructuras externas de dominación, tenemos que también al mismo tiempo luchar contra esas estructuras internas que hemos internalizado y que lo que hacen es reproducir todo contra lo cual estamos luchando. Y ese debate, si te dedicas a luchar contra relaciones externas y abandonas la lucha por la descolonización interna de nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestros corazones, nos hacemos marxistas ortodoxos. Porque entonces pensamos que cambiando las estructuras del sistema se cambia la conciencia, se cambia los valores, se cambia la ideología, se cambian los corazones. Y resulta que no, porque los seres humanos no somos máquinas. Los seres humanos tenemos integrado en nuestros cuerpos y en nuestros corazones toda una serie de dimensiones que no van a ser transformadas única y exclusivamente porque existe un cambio de estructura en el sistema, sino que ahí tienes que atender la revolución cultural, una revolución cultural que transforme nuestros valores, nuestra conciencia, nuestra manera de ver el mundo, nuestras prácticas consumistas, modernas, nuestros egos enfermizos, que nos pongan en sintonía con luchas colectivas, que veamos que aquí esto se trata de luchas colectivas y de unas transformaciones que tenemos que hacer tanto de las relaciones sistémicas como de las relaciones de nuestras propias conciencias, nuestra propia descolonización de la mente. Entonces, si te dedicas a transformar tu conciencia y las estructuras internas del sistema y no atiendes las estructuras externas del sistema, las injusticias sociales existentes, entonces te hacen New Age, se hace nueva era, ¿no? Te dedicas a transformarte a ti, aislado del mundo, y mientras tanto las estructuras de dominación del sistema siguen intactas. Entonces, el llamado del giro decolonial es a transformar al mismo tiempo que luchamos contra las estructuras de dominación sistémica, luchar contra esas estructuras que hemos internalizado nosotros mismos, y que esa lucha sea simultánea, que no sea una lucha que primero una o la otra, sino que esas dos deben ir juntas en todo momento. Entonces, más o menos con esto les doy una idea de lo que se trata del libro. El libro no es otra cosa que una actualización, un intento de actualización de las teorías decoloniales, de estas teorías interseccionales, de multiplicidad de opresiones, todo esto, pero tomando en cuenta que el proyecto político tiene que ir dirigido a un nuevo antiimperialismo decolonial que nos mueva más allá de este sistema civilizatorio hacia la construcción de un nuevo sistema civilizatorio transmoderno, descolonial, y que para eso es indispensable que miremos con un ojo crítico el paradigma que movió a ese socialismo del siglo XX y el concepto de antiimperialismo que se manejó en el siglo XX con un ojo crítico. Tenemos que mirar todo eso con un ojo crítico para aprender de sus errores y hoy, en el siglo XXI, plantearnos entonces un proyecto que sea más efectivo y eficiente en cómo conceptualizamos el sistema. ¿Para qué? Para diseñar entonces estrategias políticas que sean más efectivas por transformarlo, por destruirlo y por montar un proyecto civilizatorio más allá que este proyecto civilizatorio de muerte, sino un proyecto civilizatorio para el buen vivir, para la vida, y no un proyecto civilizatorio como el que tenemos hoy, destructivo de la vida. Con esto termino y lo abrimos a discusión. Le doy la palabra a Claudia Gota, que le toca el siguiente punto, moderar la participación de todas y todos. Bien, gracias.
Disculpa por lo anterior, yo pensé que podíamos interrumpir según el eje. Hay preguntas en el chat que voy a pasar a leer y después, si hay lugar, voy a hacer las mías. Cecilia Turoldo pregunta, Ramón, ¿qué opinan sobre los proyectos de centroizquierda con un gran énfasis en el centro, como el Frente de Todos que hoy gobierna Argentina? ¿Esa hibridez política puede tener un horizonte de sentido que ponga en crisis el sistema imperialista de alguna manera, o es una forma de aletargar la lucha antiimperialista? Lo hace Cecilia, Ramón, es una pregunta para vos, direccionada a tu opinión. Sí, mira, esa pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que todo depende del contenido. Por ejemplo, cuando se habla de un proyecto antiimperialista, ¿no? Que tiene que ser necesariamente antioligárquico, porque las oligarquías de nuestros países están de la mano con el sistema imperialista mundial, son los intermediarios de ese sistema en nuestros países, son los que de alguna manera vehiculan, ¿no?, la dominación imperialista en nuestros países. Están en la cama con el sistema imperialista, con los imperialistas del sistema imperialista. O sea, por tanto, es un proyecto antiimperialista, antioligárquico, que tiene que ser, en ese sentido, un frente político amplio, policlasista, tiene que ser también pluriversal, porque no puede ser ya, como antes se pensaba, que la única visión pues tenía que ser, vamos, secular, moderno, antiimperialista, como pensaba la izquierda del siglo XX. O sea, hoy día tenemos movimientos indígenas, tenemos movimientos, o sea, que no son seculares. Entonces tenemos que tener un respeto hacia esa diversidad en términos epistémicos. Tiene que ser pluriversal. Tiene que ser policlasista también, porque tenemos que tener una coalición de todos los diferentes sectores de la sociedad latinoamericana que están oprimidos por ese sistema imperialista. Y eso incluye desde clases trabajadoras hasta gente marginada que no tiene ni siquiera trabajo, que viven en favelas en los márgenes del sistema, hasta sectores de la pequeña burguesía y hasta sectores y fracciones de la misma burguesía que puedan tomar partido con el pueblo contra el imperialismo. O sea, ahí se pueden hacer coaliciones amplias policlasistas. Lo importante es el contenido de esas coaliciones. Lo que pasa muchas veces, y eso, ponerle centro izquierda, no sé si eso es una terminología adecuada para describir lo que estoy tratando de nombrar aquí como un proyecto nuevo antiimperialismo decolonial, que tenga también la diversidad sexual adentro, que tenga también la crítica antipatriarcal, que tenga también, o sea, que tenga toda esa multiplicidad de presiones contenidas en esa lucha antiimperialista, como coaliciones después populares contra un enemigo común, y donde podemos entonces, en el programa de lucha contra ese sistema y esa dominación imperialista oligárquica, entonces poner allí las demandas de cada uno de los sujetos oprimidos dentro del sistema. Problema que yo veo muchas veces con esa centroizquierda o esa visión que lo ves muy bien en las teorías de Laclau. Laclau transformaba muchas de estas multiplicidad de opresiones en políticas identitarias. ¿Entiendes? En políticas identitarias y se quedaba como una crítica al interior del sistema, como una diferencia dentro del sistema y no como lo que diría Dussel de una alteridad del sistema, ¿no? Sino que se quedaba en la crítica adentro. Entonces planteaba una fórmula de hacer política pragmática dentro del sistema, y eso es lo que pasa muchas veces con esa centroizquierda que busca de alguna manera acomodarse y se convierte en una especie de fórmula electoral, una fórmula electorera, ¿no? Que es para lo que te sirven las teorías de Laclau. Es una fórmula electorera, porque en ningún momento se plantea la lucha antisistémica. O sea, hoy día, parte de lo que yo quiero decir en la exposición que hice, es que hoy día ya no es suficiente ser anticapitalista, ya no es suficiente ser antipatriarcal,
o antirracial, hay que ser antisistémico. Antisistémico en el sentido que vamos contra el sistema que produce todas esas opresiones. Y vamos en coalición, en solidaridad y en alianzas políticas de todos los oprimidos. Entonces, ahí tiene que haber también movimientos indígenas, ahí tiene que haber también los movimientos feministas, pero dentro de una coalición antioligárquica, antiimperialista de los pueblos. De lo contrario, estamos siempre con proyectos políticos que se nombran como de izquierda, pero que son proyectos políticos liberales, que se quedan al interior del sistema buscando cómo reformar el sistema sin transformarlo de manera radical. Entonces, yo con eso no estoy diciendo que no, vamos, yo soy el primero que en las elecciones de Brasil, pues yo apoyo a Lula frente a Bolsonaro. Yo soy el primero que en las elecciones de Chile llamé a apoyar a Boric sobre el nazi. Yo soy el primero que en las elecciones de Argentina llamé a votar a los Fernández contra Macri. O sea, pero al mismo tiempo tenemos que tener, vamos, la lucidez de que esos son decisiones políticas pragmáticas en coyuntura, pero ese no es el proyecto político que queremos, porque esos proyectos políticos están todavía no tienen allí el tipo de radicalidad, alianza antiimperialista, antioligárquica que tenía, por ejemplo, el mismo Perón. Fíjate, Perón en su libro de La Hora de los Pueblos, tiene un programa antiimperialista, antioligárquico, con una claridad impresionante. Entonces, pero eso hoy día en el peronismo de hoy muchas veces eso no está claro allí. Hay sectores peronistas que por supuesto siguen esa tradición, pero hay otros que no. Entonces hay otros que son hasta neoliberales. Entonces, y claro, hay que superar a Perón, porque Perón hablaba de un proyecto antiimperialista, antioligárquico, cosa con el que me identifico y que creo que hay que retomar, pero ya desde otro punto. Ya se trata del antiimperialismo decolonial siglo XXI, no es el del XX. Entonces ya hay que meterle allí más contenido que no estaba contemplado en ese antiimperialismo antioligárquico de Perón. Entonces, pero tenemos que, en ese sentido, el concepto de centro-izquierda, centro-derecha, ese tipo de conceptos, yo lo veo que nos crea muchas veces confusión, porque nos creemos que el proyecto radical que estamos buscando pues está encarnado de alguna manera en estos gobiernos progresistas, entre comillas, y los pongo entre comillas porque hay uno, vamos, no es lo mismo el gobierno bolivariano que un gobierno antiimperialista, que se plantea la descolonización de una manera radical en todos los ámbitos de la vida. Y si no, vean el discurso de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, en el CELAR, en Buenos Aires, hace apenas un mes. Búsquense el discurso de ella, que la prensa argentina censuró. La prensa argentina no dijo nada del discurso de la ministra Gabriela Jiménez. Quedó como si ella no hubiera pasado por allí. Y lo mismo, el gobierno argentino no le prestó atención tampoco, pero búsquense el discurso de ella, que es un discurso descolonial, discurso radical. Fíjense en el discurso de Nicolás Maduro en Egipto, en la conferencia esa del cambio climático. Observen las cosas que dijo sobre el proyecto civilizatorio de muerte en que estamos metidos. Observen también el discurso de Nicolás Maduro el 12 de octubre, donde él habla de la descolonización como un mandato presidencial, como un proyecto de la Revolución Bolivariana, pero ya entendido de una manera diferente a lo que fue la descolonización en el siglo XIX, sino un proyecto descolonizador actualizado al siglo XXI, donde él habla de descolonización económica, descolonización política, descolonización cultural, descolonización de la mente, del espíritu, descolonización del patriarcado, entendiendo la descolonización, ese sentido amplio en que estamos hablando hoy. Fíjense, yo no creo que haya un solo presidente en América Latina que hable como Nicolás Maduro. O sea, yo no conozco a ninguno, ni siquiera en Bolivia. Ni siquiera Bolivia tiene un presidente que hable con la radicalidad que habla Nicolás Maduro,
que habla la revolución bolivariana hoy, porque habla, no conozco a ningún ministro de ciencia y tecnología en el mundo que hable con la radicalidad que habla la ministra Gabriela Jiménez. O sea, estamos hablando de un proyecto que es muy distinto. O sea, nosotros no podemos definir hoy día el proyecto bolivariano como un gobierno progresista, ya. El proyecto bolivariano tiene un alcance de radicalidad frente al proyecto, a la dominación de la crisis civilizatoria en que estamos, muy importante, un gobierno antiimperialista. Eso es muy distinto a estos gobiernos progresistas que, si bien, vamos, yo soy el primero que llamaría a votar por Petro frente al uribismo, frente a Duque y al uribismo, obviamente sabemos los límites que tienen estos otros proyectos. Y entonces nosotros tenemos que tener como diría Enrique Dussel en su política, su filosofía, su política de liberación, ¿no? Que él llama la atención a las coyunturas, el pragmatismo que requiere la política en la coyuntura, pero tener horizonte claro de para dónde caminamos. O sea, no puedes tampoco confundirte con la política de coyuntura que necesitas avanzar con candidatos que no van a compartir el proyecto de horizonte que tú tienes, pero que hay que apoyarlos para evitar que vengan los peores. ¿Bien? Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es creerte que esos gobiernos progresistas ya te van a dar las soluciones que tú buscas. Y ahí sí que entonces tenemos un problema político, ¿no? Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Ramón. Hay por lo menos 4 preguntas más y después, si alguien de los que están aquí en el Zoom quieren hacer uso de la palabra, pues saben, deben levantar la mano que están las reacciones. Cristina Ortiz te pregunta si, además del nombre de Rita Segato que enunciaste, ¿hay algún otro colega, algún otro pensador calificado como decolonial de otro género que pueda ser calificado como decolonial imperialista? Bueno, vamos, de los decoloniales descafeinados, ahí está Raúl Civechi, que en medio del golpe de Estado contra Evo Morales dijo que eso era una rebelión popular, que eso no era un golpe de Estado. Ahí está la propia Silvia Rivera Cusicanqui, la cual le tengo un gran respeto por los trabajos que ha hecho y las críticas que ha hecho, pero lamentablemente en medio del golpe de Estado estuvo diciendo cosas que no hacían ningún sentido, diciendo que eso no era un golpe de Estado, que una rebelión popular. Lamentablemente Luis Tapia, otro gran intelectual boliviano, cayó en la misma trampa, repitiendo lo mismo, que esto es una rebelión popular, por tanto un mal gobierno, Evo Morales un mal gobierno, y se lo buscó. No vieron que eso es una revolución de colores. Ese es el tipo de revolución que hoy día la CIA promueve. La CIA hoy hace y organiza rebeliones y levantamientos para dar golpe de Estado contra los gobiernos que ellos quieren tumbar, y para poner allí entonces gobiernos que estén alineados con la política imperialista. Fíjense lo brutal que fue ese golpe de Estado, las masacres que hicieron y el racismo que tenía ese golpe de Estado, porque las masacres iban dirigidas fundamentalmente a los pueblos originarios de Bolivia. Vamos a ver cómo es posible que intelectuales de ese calibre hayan caído en la trampa de creerse estas cosas. Vamos, lo mismo pasa con estas revoluciones de colores, las vemos por muchos lugares del mundo, porque vuelvo y digo, el imperialismo se ha sofisticado en sus estrategias y ahora te hacen cosas que tienen la apariencia de ser una revolución popular y en realidad no lo es. Mira lo que pasó en Ucrania. En Ucrania hicieron una rebelión popular, se inventaron una rebelión popular contra un gobierno democráticamente electo y usaron milicias nazis en el 2014 para dar un golpe de Estado y destruir el gobierno democráticamente electo y poner allí una camarilla de gente que comenzaron desde el 2014 hasta hoy una guerra de exterminio contra ucranianos de origen ruso. Exterminio, porque son nazis. Ellos siguen las teorías de los milicias nazis de la Segunda Guerra Mundial que decían que el occidente de Ucrania son descendientes de escandinavos y por tanto son las razas superiores y que el oriente de Ucrania son eslavos, pueblos inferiores a exterminar. Entonces, estas son teorías viejísimas, además, sin ningún sentido científico ni de ningún tipo. Vamos, estos son elucubraciones que se convierten en reales
en la mente de estos fascistas. Y esa es la gente que está gobernando hoy día Ucrania. Que no, que hay un judío ahí gobernando. No, espérate un momento. Es que hubo un negro en la Casa Blanca. Pero la casa siguió siendo blanca, ¿no? Entonces, no nos confundamos, porque hay un negro en la Casa Blanca, que la casa ahora es negra, aunque es de otro color. La casa es blanca. Bien, Obama estaba ocupando la Casa Blanca. Y la casa era blanca y siguió siendo blanca y siguió siendo un país imperialista donde invadieron un montón de países para Obama. Entonces, lo mismo pasa en Ucrania, que hay un judío que lo han puesto ahí como de fachada para esconder el carácter nazi de ese régimen. Bueno, eso es para nuestro de cada día. Hoy día con el multiculturalismo liberal es una estrategia, otra estrategia sofisticada que se ha inventado para confundir a la gente. ¿Tú sabes cuánta gente se confundió en el Medio Oriente cuando ganó Obama las elecciones y se fue a Egipto? Hizo un discurso que sonaba súper radical y mucha gente se creyó que ya no había imperialismo, que ahora Obama iba a acabar con esas invasiones en Medio Oriente y todas esas guerras y no sé qué. El movimiento antiguerra se desmovilizó, desapareció en los Estados Unidos, creyéndose que ahora Obama resolvía todo. Y miren lo sofisticado que opera el imperialismo ahora, que te ponen un presidente negro para seguir las guerras en el Medio Oriente, para desmovilizar a los pueblos contra la guerra, para confundir a los mismos pueblos árabes que se creyeron que ahora con Obama se iba a resolver todos esos problemas. No. La cosa siguió y lo mismo pasa en Ucrania. Tiene el multiculturalismo liberal, pues pone allí a un judío de presidente con un régimen nazi, que son antisemitas a muerte. O sea, es unas milicias que tienen una historia larguísima, ¿no?, de exterminio de judíos. En la Segunda Guerra Mundial esas milicias exterminaron cientos de miles de judíos, sino millones de judíos. Entonces, digo esto porque estas son las estrategias sofisticadas que nosotros hoy día tenemos que tener como un ojo abierto a estas cosas y no podemos ser ingenuos y tragarnos estos cuentos, ¿no? Entonces, bueno. Bien, gracias. Hago la última pregunta del chat antes de darle la palabra a los compañeros que están levantando la mano. Desde Sonora, México, los compañeros de Filosofía de la Liberación nos reflexionan y preguntan: dentro de la factibilidad en términos de incidencia política y partiendo de mi geolocalización, Sonora, vecino de Arizona, declararse antiimperialista con la CIA acechando un lugar con litio, ¿cómo podemos romper el cerco de la censura que se desencadena? Somos una articulación de movimientos sociales, entre ellos algunos indígenas, y solo entre los de abajo hemos podido comunicarnos, pero no quisiéramos caer en ser el indio permitido o el grupo de estudio permitido. Ser antisistémico, ¿sería cambiar el consumo que hacemos y los discursos que damos? Esas son las dos preguntas que hacen los compañeros de Sonora. Sí, eso implica una transformación en nuestro modo de vida, en nuestra manera de ser y estar en el mundo. Implica movernos fuera del paradigma del sujeto moderno, el sujeto aislado, individualizado, egocéntrico, que solo piensa en sí mismo, que no se sale de sí para ser solidario con los demás y con los otros. O sea, tiene que haber ahí unas transformaciones en nosotros mismos, en ese proceso. En el caso de la lucha que me está describiendo esta persona, creo que es fundamental romper el cerco mediático, romper el cerco de particularista y sacar el tema de los problemas que ustedes están enfrentando al plano internacional, al plano también transnacional, donde se construyan solidaridades a través, o sea, que crucen la frontera de los países y que se mueva en un plano que haga visible al mundo lo que está ocurriendo allí. Porque lo que quiere el sistema precisamente es que las luchas que estés desarrollando en una esquina del mundo se queden allí en esa esquina y nadie se entere, y se enteren solamente las víctimas de lo que está ocurriendo en esa esquina del mundo y que no salga de ahí. En cambio, si ustedes desarrollan coaliciones con sujetos en otras partes del mundo que viven cosas parecidas a las de ustedes van a poder romper el cerco mediático
y además van a poder tener solidaridad de otras partes del mundo que permita potenciar la lucha que ustedes están haciendo en el terreno local. Gracias, Ramón. Lili, te doy la palabra a vos. Bueno, ¿qué tal, Ramón? Quería una pregunta que había hecho antes. ¿Cómo se puede reinventar un Estado desde el paradigma local, ¿no? Desde este paradigma que vos planteás, cuando las condiciones son prácticamente muy lábiles acá políticamente, ¿no? Y por otro lado, como me dedico, bueno, a salud, el problema que me encuentro es que hay muchos núcleos que hablan de decolonialidad, pero una decolonialidad, como vos decís, descafeinada, es un problema serio porque se está convirtiendo en una moda ser decolonial. Y hay como una reproducción que me hace acordar a esta historia del Che, por ejemplo, camisas que dicen yo soy decolonial, y en la vida son profesionales que han hablado, jamás se han acercado a una sola idea antiimperialista. Es más, pasado mañana se hacen unas jornadas que son muy terribles, segunda jornada internacional decolonial. Y el lema es hasta una mirada humanística, es decir, que están empezando a relacionar, digo por esta cuestión, digamos, subjetiva, ¿no? Cómo la colonización aparece también en estos discursos, en donde ser decolonial es tener una mirada humanística de la justicia. Y la verdad que son varios grupos que conozco con esta orientación, ¿no? Me preocupa muchísimo porque no es solamente hacia afuera, sino esta colonización subjetiva interna, ¿no? Que me parece que no sé dónde fijarme o cómo me orientás vos para tener alguna punta, ¿no? ¿Está Sí, claro o no? Sí, estaba hablando de esta moda. Hay una moda decolonial, tienes toda la razón, y por eso llamo la atención a tener categoría, un marco categorial, por eso el propósito del libro es ese, dar un marco categorial que nos permita entonces sacar el grano de la paja, o sea, poder discernir entre ese tipo de propuestas que se queda en el slogan, ¿no? Que se queda en el slogan, en el lema, pero que no profundizan más allá y que además no hacen política. O sea, ¿cómo te puedes llamar decolonial y no haces política descolonizadora? ¿Entiendes? Entonces, ahí yo veo un problema porque obviamente eso está pasando mucho por todos lados, sobre todo que de momento lo de colonial se ha hecho una moda académica. Hace años atrás tú hablabas de lo que de colonial en la academia y era mentar el diablo, ¿no? Hoy día ya hay versiones de coloniales con las cuales la academia vive feliz. Entonces tenemos ahí que discernir de una manera con un marco categorial, con un marco conceptual diferente, hacer una crítica a esas versiones de lo de colonial, que son versiones totalmente reformistas y cooptadas por el sistema. Entonces, eso está pasando como pasa con casi todo, o sea, no solamente con lo de colonial, pasa con el feminismo, pasa con la lucha por diversidades sexuales, contra el heterosexismo, el heteropatriarcado. Tenemos ese tipo de divisiones y lo terrible de la cosa es que el mismo sistema, o sea, el mismo sistema imperialista promueve ese tipo de versiones descafeinadas del feminismo, de lo decolonial, del antirracismo, de todo eso. Fíjense lo que pasó en Ecuador. En Ecuador apareció un señor de nombre Yacu con un rostro indígena, llamando a una lucha ecologista, usando vindicaciones de los pueblos originarios. ¿Qué hizo este señor Yacu? Este señor Yacu visitó Washington varias veces, apoyado por el imperio, con dinero de la ONG y dinero de fundaciones del norte global. ¿Y qué pasó ahí? Dividió el voto
de la izquierda, porque entonces los correístas se lanzaron con un sector de la izquierda votando por Jaco. Entonces, en la segunda vuelta, porque recordemos que en la primera vuelta ganó el correísmo, pero ganó por menos de 50. Si ese señor Jaco no hubiera estado allí, ese voto, gran parte de ese voto que él canalizó hubiera ido al correísmo y hubiera sido otra victoria. Probablemente en la primera vuelta hubiera ganado el correísmo, pero perdieron. Entonces, en la segunda vuelta, ¿qué hizo ese señor Jaco? Pues llamó a que cada cual vote como quiere. No a votar con el correísmo, a hacer un voto o un apoyo crítico al correísmo, con todos los problemas que tiene el correísmo. Yo no estoy ciego a eso, pero tenemos que tener una visión de la política que tenga en cuenta la cartografía del poder del mundo en que estamos, y no ser ingenuo y creerte que ese señor Lasso pues, va a ser un aliado de los pueblos. Ese señor Lasso es un banquero, un blanco criollo, neoliberal, aliado al imperio. La persona que más admira, y lo dijo públicamente muchas veces, es Álvaro Uribe Vélez, el genocida de Colombia, el señor que organiza las matanzas y los falsos positivos y todas esas matanzas de los paramilitares colombianos. Entonces, ese señor admira, imagínate tú, admira a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿qué pasó? Se coló ese señor porque al final la gente pudo más el anticorreísmo, pudo más, ¿no?, que tener una visión pragmática de, vamos, yo no comparto el proyecto de Lula. Prefiero a Lula ante Bolsonaro, prefiero a los Fernández ante Macri, prefiero a Boric, no comparto el proyecto de Boric. De hecho, uno de los proyectos más problemáticos, fíjense que él ha seguido reprimiendo a los mapuches, reprimiendo incluso a los movimientos y a la gente que lo pusieron allí, en Santiago de Chile, ya no solamente a los mapuches, los movimientos populares que lo pusieron allí, que se están movilizando ahora, los ha reprimido. Entonces, y además tiene un ministro neoliberal. O sea, vamos, este señor yo no comparo, pero preferible ese al nazi, ¿no? Entonces, lo mismo pasó en Ecuador. Yo prefiero el correísmo con todos sus límites a Lasso. Miren lo que está viviendo el pueblo de Ecuador hoy. Entonces, ahí yo veo un problema de cómo no... Hay un problema de cómo se entiende la política. La política no es hacer moral, ¿bien? Porque yo me puedo dedicar a criticar a todo el mundo y termino en un pedestal porque quedó bien. Si yo ahora hago un discurso crítico de todo el mundo, pues voy a quedar bien, y quedo bien porque nunca me embarro las manos con la política. Entonces quedo impecable. Pero ¿qué pasa? No transformo el mundo, porque no me meto a hacer política, me meto a hacer moral. Y eso pasa mucho también con estas redes de coloniales. Eso pasaba también, lamentablemente, un pensador del calibre como Aníbal Quijano era anarquista, era antiestatista delirante. Entonces, cuando tú tienes una posición antiestatista delirante, terminas no haciendo política, sino haciendo moral, porque no te planteas nunca intervenir frente a ese Estado que tienes enfrente, excepto criticarlo. Entonces, estás siempre criticando, quedas bien porque moralmente estás por encima de todo el mundo, criticas a la derecha y a la izquierda. Entonces, desde un hiperradicalismo que termina que tan conservador como la derecha, porque termina reconciliado con el status quo en la medida en que no te embarran las manos en la política y por tanto no transformas el mundo. Entonces, ahí yo veo unos problemas serios porque se confunde política con moral. Estoy diciendo moral, no estoy diciendo ética. Tenemos que tener ética en la política. Eso es otra cosa. Pero hacer moralismo como si eso fuera política y no plantearse, envolverse, embarrarse las manos con la política para transformar el mundo, ahí yo veo un problema. Porque terminas entonces en un radicalismo antiestatista delirante que termina poniendo a Lasso en el poder cuando pudiste haber tenido al candidato correísta. Bien. Entonces... Bueno, hay dos pedidos de palabra. María Marta, que la pidió hace mucho tiempo por el chat, y luego Sebastián. Pero me están diciendo que antes de las 21:30 tenemos que dejar
este espacio y Mariela, Gloria Mariela Obando es la encargada de cerrar. Así que María Marta, si es breve, y luego así puede estar también Sebastián con su pregunta para que Mariela cierre. Fue un gusto, Ramón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramón. Siempre es estimulante escucharte, ¿no? Yo ahora voy a ser muy cortito y de alguna manera retomo el problema que planteó hace un momento un compañera cuando planteó el tema del frente de todos, si era hibridez, si era... Creo que esto implica, no digo que lo tratemos ahora, pero es lo que está pasando en general en todas las veces que ha ganado la democracia últimamente, el progresismo ha ganado en elecciones democráticas, siempre se hacen frentes en donde se hacen alianzas con sectores que son más de derecha y que ponen muchísimo freno para hacerlo, ¿no? Además de cuando se tienen encima en el Congreso un gran porcentaje de gente de derecha y menor del que ganó. O sea que se crean esas situaciones en donde uno se pregunta hasta qué punto, y yo me lo estoy preguntando, las alianzas valen la pena porque critico a la izquierda de Argentina, yo soy argentina, porque siempre está planteando situaciones ideales, pero nunca ganó las elecciones porque no hizo esas alianzas. Pero los tipos mantienen sus postulados. En cambio, uno adapta para poder ganar las elecciones. Me alegro que no haya estado Macri, que es lo peor que puede haber ahora en el mundo, ¿no? En cuanto a la derecha. Pero bueno, después cuando tenés que sostener, tenés enemigos puestos con la pata encima que no te permiten hacer. Eso es una pregunta que no pretendo charlarla ahora. De eso voy a tomar una cosita que sí se relaciona con lo que vos dijiste y me parece que es muy importante. Yo creo que el imperialismo y la derecha tiene más claro que nosotros en este momento que esto además es una guerra cultural, que por supuesto hace una guerra económica, pero se vale de la guerra cultural para mantener su situación económica. Y el método es la confusión. En la Argentina, el Frente de Cambio le ha robado a la izquierda y al peronismo de izquierda, por ejemplo, se llama, ellos son Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, antes el cambio estaba en la derecha y ellos tienen un arraigo a lo conservador terrible, quieren plantear liberalismos que ya estuvieron recontra superados, pero todo en nombre del cambio, todo es nuevo, el diálogo es de ellos, se han ido apropiando de términos de la izquierda y después los usan con un significado totalmente alterado. Entonces hay una hibridez semántica, es todo un merengue total. Y para lo que sirve es que para la gente que no está politizada, por favor, se confunde. a la pregunta concreta, por favor. Entonces, el tema es... Estás muteada, no se te escucha. Y por favor, breve para que pueda hablar Sebastián. Yo seguía hablando y ya terminaba. Bueno, lo digo cortito. Digo que así como vos hablás del nuevo imperialismo, me parece que hay que tener en cuenta esto que yo venía contando y la importancia que tiene lo ideológico. No solamente se trata de reivindicaciones económicas. No vamos a llegar a cambios económicos si no tenemos conciencia que nos apoyen. Entonces hay que ver también cómo se da hoy en día el proceso ideológico. Iba dirigido a ese tema y que me pareció interesante ciertas cosas que vos dijiste que tenían relación con eso. Nada más. Sebastián, de una vez haz tu pregunta. Hola, buenas. Primero que todo, agradecerle a don Ramón, nosotros humildemente acá desde Chile, desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Más que una pregunta, queríamos hacer una pequeña inflexión nomás, sobre todo sobre un punto que me parece que
que no está totalmente desarrollado en el sentido de que para nosotros, por ejemplo, para poner un ejemplo muy concreto, nosotros, la independencia de este país se firmó el 12 de febrero de 1818. Sin embargo, nosotros celebramos el 18 de septiembre de 1810. Entonces, si ustedes podrán entender que una guerra que terminó 8 años después, sin embargo, la oligarquía está tan presente en la vida de los chilenos que celebra el 18 de septiembre, que fue el día en que la oligarquía se reunió para cuidar el trono de Fernando VII, que estaba preso por Napoleón. Entonces, el vacío que existe en los discursos, ¿verdad? De esto de que en la primera independencia prácticamente fue una situación de la oligarquía que no contempló al pueblo, eso crea un vacío existencial y nosotros hemos trazado dos líneas. Una, la valoración de la existencia y la pedagogía de la importancia para salir de este entuerto a nivel popular, ¿verdad? A nivel de lo que significa lo popular. Y para nosotros no enfrentar ese primer proceso donde el ser humano participó de una guerra, ¿verdad? Que recordar que aquí en nuestro territorio los españoles le dan, y yo creo que en otros lugares también, los niños a los perros, ¿verdad? Las guaguas se las dan a los perros. Entonces, cualquier ser humano que ve eso, legítimamente con su indignación es capaz de ir a la guerra aunque no tenga nada para terminar con esa injusticia. Entonces, mientras nosotros no abracemos esa dinámica cultural nuestra de origen, como que nosotros, entendiendo hoy día, y en esto le damos muchas gracias a usted y le damos muchas gracias también al profesor Dussel, ambos pensadores conocidos a través del profesor Alfonso, para nosotros, él nos ha alumbrado con estas experiencias de ustedes. Nosotros somos pueblos que nacimos en la modernidad. O sea, el pueblo chileno nace en la modernidad, nace en esta guerra. 300 años de guerra donde no éramos mapuche, tampoco éramos españoles, y ahí estábamos viviendo entre medio de estas dos culturas en guerra. Sin embargo, nosotros, nosotros como un pueblo mestizo, participamos de la guerra y ese espacio no tiene existencia válida en el país. ¿Verdad? El solo ejemplo de que nosotros celebremos una fecha en la que no fue el fin de la guerra es una situación absolutamente clara para entender que para nosotros ahí hay un vacío. Y yo creo que ahí hay un espacio donde encontrar mucha certidumbre en torno a lo que es la solidaridad, el respeto, el apoyo mutuo, la fortaleza entre los seres humanos para enfrentar grandes desafíos. Y a partir de ahí también nosotros, porque por ejemplo en la historia nuestra, luego en la primera asamblea constituyente, que es la que auspicia este primer pueblo que gana la guerra, ¿verdad? Donde habían campesinos, donde habían mapuches, donde habían pura gente popular. Esta primera asamblea constituyente postulaba cargos revocables, educación gratuita, postulaba industrialización dentro de lo que se llamaba en esa época, ¿verdad? Y producto de eso es que viene la primera guerra civil auspiciada por la oligarquía, ¿verdad? Donde hubieron miles de muertos, donde la oligarquía a través de Diego Portales contrata un ejército mercenario, lo arma con un arma moderna, como era un fusil, antiguamente era el fusil del primer ejército, era muy básico, y derrotan al ejército constitucionalista, entre comillas, chileno, y a partir de ahí vienen 30 años de Portales, 30 años de dictadura, y ahí se forja para nosotros una identidad distinta a la originaria, que es la humana, ¿verdad? La que da la guerra, porque ¿quién va a la guerra? ¿Quién puede querer ir a una guerra si no tiene una motivación profunda, espiritual? ¿Y qué pueblo puede ganar una guerra si no la tiene? Entonces, si nosotros no vamos a ese lugar, y no lo digo en afán de pregunta, ¿verdad? Lo digo en afán de interacción humana en términos de pensamiento, ¿cómo podríamos nosotros encontrar un destino si no tenemos un origen? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar una posibilidad fuera de las luces de neón si no encontramos dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra espiritualidad, dentro de lo que nos hace íntegramente humanos, una posibilidad libertadora, libertaria, humana? Así que yo, como digo, no es una pregunta, es una opinión, y entre medio de esa opinión quisiera aprovechar también de darle las gracias a don Ramón, tratar de contactarme con la señora Lili, que ella me decía que es de salud mental, porque nosotros estamos orientados también al tema de la psicología social. Nos gustaría mucho tener eso en nuestra escuela, pero hasta el día de hoy todavía no podemos conseguir esa posibilidad, y vuelvo a darle las gracias. Así que eso quería decir. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Ramón
para que conteste y cierre con algunas reflexiones y luego a Daniel Yarmolinsky para que cierre el evento. Doctor, disculpe, ¿está muteado? Sí, tengo que contestar brevemente porque la data mía lamentablemente se ha terminado. Entonces tengo muy poco tiempo de data para esta intervención. Simplemente decir que parte de la guerra cultural es una guerra de resementización de términos y categorías y conceptos que la derecha se ha apropiado y lo ha redefinido a su manera, y sin embargo la izquierda se ha quedado sin el lenguaje, sino que sigue repitiendo un lenguaje que ya no significa lo mismo porque la derecha lo ha resemantizado, produciendo hegemonía y sentido común contrario a lo que esos términos, el sentido que tenían esos términos anteriormente. Entonces ya no puedes ir por el mundo repitiendo los términos tal cual los había usado hace 30 años, porque hoy día eso significa otra cosa, y si no tienes nuevos términos, si no acuñas nuevas categorías, si no resemantizas nuevamente esas categorías, el mismo lenguaje te lleva a producir política y discurso de derecha. Entonces, eso también es parte de los desafíos que tenemos de frente, porque la derecha ha hecho una contraofensiva muy fuerte y además los medios de desinformación masiva han estado en el centro de esa resemantización de categorías clásicas de la política y que se usaban tradicionalmente y que ahora significan una cosa totalmente diferente a lo que significaba antes. Entonces, tenemos que también inventar nuevos conceptos, nuevas categorías que contribuyan a evitar o hacer la guerra de resementización más difícil para la derecha. Entonces, y para terminar, decir que realmente la experiencia que está viviendo el pueblo chileno en la intervención del compañero anterior es una experiencia muy particular y muy importante porque hay que revisar ahí errores políticos y problemas políticos porque definitivamente, fíjense lo perverso del sistema hoy, que las mismas movilizaciones que llevaron a hacer un cambio, a que la derecha perdiera las elecciones en Chile y ganara este señor Boric, fíjense cómo luego las demandas de ese movimiento popular han sido prácticamente traicionadas en unos casos y derrotadas en otros. Entonces hay que hacer una reflexión crítica y autocrítica para ver qué ha pasado ahí, porque yo hace tiempo que vengo diciendo que lamentablemente en Chile hay una pseudo izquierda, una gente que se llama de izquierda, pero que en la práctica son de derecha, entonces, y hacen práctica y política de derecha. Y eso está ya allí en el Frente Amplio, que es y lo ves, ya ni te cuento, en la Convergencia y en el Partido Socialista Chileno durante los años de Bachelet, y ya luego en el Frente Amplio, que no es otra cosa que reciclaje todavía de políticas neoliberales, de políticas, o sea, llegan al gobierno y reproducen nuevamente lógicas contra las cuales se ha estado luchando. Por ejemplo, el que Boric llegue al gobierno con el apoyo de un movimiento popular que fue el que lo llevó allí a la presidencia y que ahora desde el gobierno nombre un ministro de Economía que es neoliberal, o que reprima al pueblo mapuche, o que reprima a los movimientos populares en Santiago de Chile, que lo llevaron al poder, es realmente algo lamentable y perverso, porque fíjense cómo esa pseudoizquierda logró canalizar el descontento popular hacia votar por ellos, pero creando una confusión enorme, porque como se llaman de izquierda, mucha gente creyó en el proyecto de ellos, y entonces llegan a ocupar las posiciones de la presidencia de Chile y de los ministerios de Chile para hacer lo mismo. Entonces ahí yo veo un problema muy profundo que nos obliga necesariamente a hacer una reflexión
de qué es lo que estamos haciendo. Vamos, qué es lo que está pasando, qué está pasando, cuáles son los mecanismos perversos con los cuales el sistema está jugando a la política. Digo eso porque muchas veces, miren este personaje, Lenín Moreno en Chile. Muchas veces en Ecuador, Lenín Moreno en Ecuador. Muchas veces creemos que estamos votando por un candidato de izquierda y resulta que estamos votando por el termidor del proceso, por la contrarrevolución, por el regreso al neoliberalismo o la consolidación del neoliberalismo. Cuando tuvimos años de Correa antineoliberales y luego viene Lenín Moreno, que es un candidato del propio partido de Correa, apoyando por Correa, y de momento aparece allí y el tipo se vira del otro lado y toma partido con todo lo opuesto a lo que el gobierno de Correa venía haciendo. Y es que no podemos ser ingenuos. Hay personajes que o son pagados directamente por el imperio o son entrenados ideológicamente por el imperio, que están ahí haciendo este tipo de rol y de papel para cuando haya crisis en los proyectos de derecha, aparecen estos personajes, agarran los votos de la gente, el descontento de la gente se canaliza hacia ellos y luego ellos vienen y hacen más de lo mismo, ¿no? Vuelven otra vez a hacer política de derecha. Y el sistema sigue, ¿no? Entonces, estoy llamando la atención a que yo creo que el sistema imperialista mundial se ha sofisticado y se ha sofisticado con nuevas estrategias, nuevos mecanismos, y nosotros no estamos al día con eso. Tendemos a ser muy ingenuos cuando miren, el Pentágono de los Estados Unidos tiene una oficina con 10.000 millones de dólares de presupuesto para desinformar al mundo, donde compran periodistas, compran periódicos, o sea, es una cosa, una suma de dinero enorme para hacer ese trabajo. No subestimes al enemigo. El enemigo tiene... ¿En dónde están esos 10.000 millones de dólares? El Pentágono de los Estados Unidos tiene una oficina de desinformación de los medios de comunicación, el Pentágono, con un presupuesto de 10.000 millones de dólares. Bien, o sea, para comprar periodistas, para difundir rumores y falsas noticias, lo que se llama fake news, todo eso. O sea, cuando tú tienes un presupuesto de esa magnitud, no puedes subestimar al enemigo. Además, tienen presupuestos para cooptar gente, para cooptar líderes, para entrenar líderes. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene un programa de entrenamiento de líderes y de ahí ha salido desde hace ya 40 años, de ahí han salido presidentes de países que los han llevado a entrenarse a Washington y se convierten en cuadros del sistema imperialista mundial. Entonces, hay gente, el foro de Davos es otro ejemplo. Miren, a mí me llamó la atención que el señor Schwartz, que es el señor que organiza el foro de Davos, ¿no? El Foro Económico Mundial de Davos, donde se reúne el 1% del 1% a hacer sus diseños globales y sus pesadillas globales. Cuando él dijo que el Foro Social, el Foro Económico de Davos, estaba orgulloso de haber creado 3 cuadros políticos de gran envergadura. Y mencionó a Macron en Francia como un hijo del Foro Económico Mundial, una producción del foro. Mencionó a Trudeau en Canadá y mencionó al presidente de ustedes, Fernández, como un cuadro producido por ellos. Cuando yo escuché al señor Schwartz decir eso, ahí me di cuenta ya de la traición, de por qué este señor, presidente de su país, traicionó al pueblo argentino firmando la deuda de Macri en el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue hace poco. Bueno, yo me quedé perplejo cuando él firmó eso, pero luego de escuchar al señor Schwartz entendí. En otras palabras, esa gente de cuadros metidos en las filas de los propios movimientos, de los propios partidos, y no podemos ser ingenuos, tenemos que tener una mirada crítica del nivel de sofisticación que han generado y para hacer más efectivo la lucha política contra ese poder hegemónico. Con eso termino. Muchas gracias.
Dani, tiene la palabra. Bueno, compañeros, gracias, profesor, compañero Ramón Grofogel, gracias por compartir tus saberes que son llevados al campo popular de una manera magistral, y que esto es lo necesario, reproducir esa manera, porque es importante el abono al campo popular de esos saberes, del entendimiento y de la comprensión, porque si no, no se toma conciencia, no se toma un grado de la dimensión, y esto es muy necesario, como tu militancia, que es incansable, infatigable, y realmente muy necesaria para reproducir todo lo que planteamos en el logro de una liberación de esta patria grande. Compañeras, compañeros, muchas gracias por el espacio que en definitiva es una construcción de todos y que nos mantiene unidos y organizados desde hace ya más de 3 años. Gracias por la actitud militante siempre, y nos estamos viendo, y despedimos al compañero Ramón Grofogel con un fuerte abrazo ya mismo. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Chao, compa. Gracias. Bravo, Carliño, excelente. ¡Otra! Pronto, pronto. Gracias, saludos.